hace esto, o el sistema debe hacer esto, esto y esto, pero sí también hay momentos en los que es preciso acotar lo que no realiza, ¿sale? Y lo que el sistema pues no debe permitir, porque estas características pues también son parte de lo que implica los pasos o las necesidades del proceso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de puntos en relación a funciones críticas o bien requerimientos regulatorios, ¿no? Es decir, el sistema no debe permitir mm, la generación de X formato, ¿no? El sistema no debe permitir realizar esto por los usuarios. Entonces, para esto es importante también que nosotros tengamos bien conocido y bien definido el proceso y todas sus etapas. Delimitar cuál es el comienzo, cuál es el fin, cuáles son los roles, y esto nos va a permitir manejar la información de una forma más ordenada y sobre todo tener claridad a la hora de definir cuáles son las necesidades de este proceso, ¿vale? Entonces, para esto son muy útiles este tipo de diagramas de flujo o bien diagramas de proceso, en los que es mucho más sencillo detectar cuál es el inicio y cuál es el fin, y también pues cuál es el flujo de las actividades, ¿no? Entonces, incluso en estos diagramas pueden definirse también los usuarios que intervienen y qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este diagrama, además de indicar el flujo del proceso, cuál es su inicio, cuál es su fin, pues están indicados también algunos roles y de estos pasos del proceso hacia dónde es el flujo dependiendo de cada rol. Esto es algo que yo les recomiendo mucho, mucho que hagan. Les va a dar un muy buen panorama de lo que debemos de estar cubriendo. En cuanto a orden, funcionalidades, y roles, ¿vale? ¿Qué más? Más características de los requisitos de usuario. Se deben definir los datos críticos que el sistema estará gestionando, así como las etapas del ciclo de vida de estos datos que están interviniendo en el sistema y la forma en la que van a funcionar, ¿vale? Es decir, que debemos considerar cómo es nuestra interacción con estos datos a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y cómo se crean estos datos, cómo se procesan, cómo se transmiten, cómo se revisan, cómo se reportan, los medios en los cuales van a estar retenidos o resguardados. En dado caso, cómo está prevista su recuperación, eh, cómo se van a eliminar estos datos, ya les hablaba de la etapa de retiro. Y si se dan cuenta, pues todo esto va a ser importante definirlo desde aquí, ¿no? Desde el principio. Y desde aquí, desde el paso número 1, es decir, requisitos de usuarios, pues ya estamos considerando también temas de integridad de datos. Vale, entonces, haciendo un breve paréntesis y parada técnica aquí en el tema de datos y su integridad, eh, es importante saber, tener en cuenta que los datos tienen su propio ciclo de vida, ¿no? Dentro del gran esquema del ciclo de vida del sistema, pues está inmerso este ciclo de vida de los datos. Pues dense cuenta que también es muy similar al de los sistemas computarizados. Las fases de este ciclo de vida abarcan la generación inicial de estos datos, su registro, su procesamiento, su uso, su retención, su recuperación y su destrucción. Y todo esto, pues, debe estar de alguna forma mm, considerado, implícito o explícito,
dentro de los requisitos de usuario. Bien, otra de las características que deben considerar mis requisitos de usuario es una evaluación de impacto, de preferencia documentada. Recuerden que si no está escrito, no existe, ¿vale? Por eso es importante que sí la documentemos. En esta evaluación de impacto, pues es donde yo voy a poder determinar dentro de estos 6 rubros cuál es el que está involucrado, en cuál de estos 6 rubros, perdón, está involucrado mi sistema, ¿sí? Calidad del producto, negocio, seguridad del paciente, proceso personal, integridad de datos. Estos 6 rubros son bien importantes, ¿vale? Porque también forman parte de la base del enfoque basado en riesgos que nos plantea GAM5. Esta evaluación de impacto, pues, me permite saber específicamente qué es aplicable y qué no, y de esta forma, pues, también acotar cuál es el alcance de mi sistema. Bien. Los requisitos de usuario también forman parte de una base para la elaboración del análisis de riesgos funcional, ¿sí? El análisis de impacto y el análisis de riesgos funcional son 2 cosas diferentes, ¿vale? Que muchas veces se confunde, pero es importante conocer que son 2 procesos diferentes, ¿vale? Entonces aquí es donde se analizan los posibles escenarios de las fallas que se han identificado por cada uno de los requisitos y la funcionalidad que tienen asociada, ¿sí? Si tomamos en cuenta que los requisitos están planteados en función de todo lo que el proceso requiere para cubrir las necesidades, entonces sabremos de forma implícita que al hacer el análisis de riesgos directamente los requisitos de usuario, pues estaremos analizando las posibles fallas durante todo el proceso, ¿no? Y temas que pudieran estar asociados. Estos riesgos pues también van a estar asociados además de a ciertas funcionalidades, a cada una de las etapas del proceso, ¿no? Y entonces de esta forma se pueden descartar omisiones y podríamos verificar paso a paso que todas las etapas del proceso estén tomadas en cuenta para definir los posibles modos de falla. Asociar los requisitos de usuario en forma de lista, como lo veíamos desde un inicio, contra las diferentes etapas del proceso, ¿no? Igual, en forma de lista, también nos va a permitir ver de forma muy gráfica y muy práctica esta asociación entre los requisitos y ver que se cubran todas las etapas del proceso. Los requisitos de usuario, por supuesto, deben estar alineados con los objetivos, estrategias, políticas y regulaciones de la empresa, regulaciones internas. Entonces, es verdad que se deben centrar en las necesidades del proceso, requerimientos regulatorios, etcétera, pero también debemos de considerar las necesidades o bien limitaciones de cada organización, ¿vale? Y esto va de la mano con otra de las características que se refiere a que estos requisitos sean medibles y alcanzables, ¿sí? Medibles porque vamos a retar cada uno de los requerimientos en alguna de las etapas de la validación y alcanzables porque deben ser acordes con los recursos con los que se cuenta. Si planteamos nosotros requisitos
que no se pueden cumplir, nos vamos a estar arriesgando a no poder demostrar que el sistema es apto para el uso previsto y por lo tanto a no cumplir con el objetivo de la validación. Los requisitos de usuario consideran también necesidades documentales, ¿vale? ¿Para qué? Para la correcta operación y administración del sistema, por lo que es importante definir los documentos que señalan la operativa y mantenimiento de este sistema durante la etapa de operación del ciclo de vida. También es necesario contemplar cuestiones de seguridad, como pueden ser el que asociado a este sistema existan sensores, alarmas, bloqueos, niveles de acceso y demás restricciones que puedan llegar a requerirse. Y en este tipo de requisitos pues, resulta particularmente crítico considerarlos porque están relacionados con el impacto al que puede tener en la seguridad del paciente y también a la integridad de los datos. Bien, los requisitos de usuarios no hay que perder de vista que deben ser verificables durante la etapa de las pruebas, ¿sí? Entonces ya veíamos en un principio que es lo que nos marca el inicio de las actividades. En el diagrama en B están directamente relacionados con la etapa del desempeño. Y pues cualquier prueba que se realice, ya sea durante el desempeño, durante la etapa de pruebas funcionales, pues debe existir una cierta asociación, que es lo que llamamos trazabilidad. Los requisitos deben también estar alineados con los objetivos, estrategias y regulaciones de la empresa. Es decir, que deben de tomar en cuenta las políticas internas que se relacionen con el proceso, calidad del producto, seguridad del paciente y, ya les decía también, tomar en cuenta la integridad de los datos. Bien, aquí vamos a empezar ya a resumir y a integrar las ideas que hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? En conjunto, los elementos que debo tomar en cuenta para poder comenzar a hacer mis requisitos de usuario de una forma efectiva es primero que nada conocimiento del proceso, ¿sí? Todos los elementos que intervienen en él, personal, quizás equipos, roles, muy importante definirlos, ¿vale? Tener presente el concepto del ciclo de vida del sistema y en este ciclo de vida, ¿en dónde es que estoy ubicado en este momento? ¿Por qué? Porque puede ser, se llega a dar el caso en el que ya estoy en la etapa de operación, pero no he validado el sistema. Entonces, esto también va a ser un punto importante que nos va a definir un poco el enfoque de cómo es que debo plantear mis requisitos de usuario, ¿sí? No es el mismo enfoque que yo tengo o que yo más bien debería de tener cuando estoy en la etapa de concepción a cuando ya estoy en la etapa de operación, ¿vale? También es muy útil conocer la categoría del sistema porque esto nos va a dar la pauta para la estrategia de las pruebas que vamos a tomar más adelante en la validación, ¿no? Y finalmente, nos vamos con el impacto del sistema en dónde. En estos rubros les mostraba el gráfico de estos 6 rubros, ¿sí? Pero de estos 6, los muy importantes y que son imprescindibles son calidad del producto, seguridad del paciente e integridad de estos datos que viven en el sistema, ¿sale? Entonces, toda la integración de toda esta información es lo que debe verse reflejado cuando plasmamos nuestros requisitos de usuario en el entregable, ¿sí? Entonces, para documentar los requisitos de usuario,
deben abarcar al menos los siguientes aspectos. Sin embargo, no es limitativo. Entonces vamos a enunciar rápidamente, a manera de resumen, características de las cuales hemos estado hablando, ¿sí? Operación del sistema, qué funciones se van a desempeñar, no se olviden de la integridad de datos, requisitos técnicos, ejemplo, rangos de operación, el ambiente en el cual va a operar, va a operar este sistema, las condiciones del desempeño óptimo, la disponibilidad que tenga el sistema y su información, la seguridad que se requiere para la protección y resguardo de la información, requisitos regulatorios, obviamente, restricciones de uso, ya les decía lo que el sistema sí puede hacer y no puede hacer. Si existen interfaces con otros sistemas, por aquello de la transferencia y comunicación con otra parte del proceso. Si existen la necesidad de firmas electrónicas, qué documentos son los que vamos a requerir. Dentro de estos documentos, también bien importante, no olvidarse de los acuerdos técnicos con los proveedores, y contemplar respaldos y restauraciones que forman parte de cuidar la integridad de los datos. Bien interesante este tema, me gusta mucho. ¿Cuántos requisitos? Es también una de las dudas más recurrentes y yo siempre utilizo esta referencia, ¿sí? En el anexo 15 de la norma española de fabricación de medicamentos, ya sé que de este lado no utilizamos las normas europeas, pero es la única referencia que yo conozco en donde sí se menciona algo en relación a cuántos. Entonces dice que una especificación de requisito de usuario es el conjunto de requisitos necesarios y suficientes para crear un diseño factible con la finalidad prevista del sistema. Y si analizamos esto, pues dense cuenta que no define un número de requisitos, sino que va a depender de factores como la complejidad del sistema, la complejidad del proceso o más bien las necesidades que haya que cubrir. Para sistemas pequeños o poco complejos, como uno categoría 3, lo más lógico esperado sería no tener una gran cantidad de requisitos, puesto que pues, no son sistemas muy extensos. En cambio, para un sistema categoría 5, donde ya hay customizaciones y donde quizás pudiera incluso hasta llegar a ser una categoría híbrida, el concepto de cuántos requisitos es lo más adecuado ya se vuelve muy subjetivo, ¿vale? Entonces, no se preocupen tanto por la cantidad, por ponerle un número, sino más bien hay que cuidar la calidad de lo que estamos definiendo. Por esta razón es que les digo que la cantidad ideal de los requisitos es más bien cuando estos han cubierto todas las necesidades del proceso sin atrevernos a ponerle un numerito, ¿sale? Bien, otro de los temas bien interesantes. ¿Quién hace los requisitos de usuario? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Sí? Entonces, como su nombre los dice, ¿quién los va a necesitar? ¿Quién es quien los está requiriendo? ¿No? Pues el usuario, efectivamente. El usuario final, porque es quien mejor conocimiento tiene del proceso. Es quien tiene una buena perspectiva. Sin embargo, hay otras áreas que pudieran también estar involucradas y que también pudieran aportar una perspectiva importante, pues en lo que se necesita para cubrir necesidades del proceso y también, por ejemplo, necesidades del
del negocio. Ajá. Entonces hay que utilizar lo que seguramente ustedes han escuchado por ahí, que es el llamado enfoque holístico, ¿sí? Que consiste en integrar una visión de todos los involucrados a lo largo del proceso, incluso a lo largo del ciclo de vida del sistema, y esta diversidad de enfoques, pues nos va a permitir tener requisitos de usuario mucho más robustos y mejor estructurados, ¿vale? Ojo, que no es lo mismo muchos requisitos. Calidad, no cantidad. Ujú. Bien, ya llegó el momento.